hoy tenemos, sí, Paco, ahí va, grabamos, listo. Ok, el día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Aníbal Cuadrado, la verdad es que hace tiempo queríamos tenerlo acá. Él es un colega muy conocido porque obviamente un vasto conocimiento respecto a temas de laborales, específicamente también de riesgo del trabajo. Forma parte de COFETRA y voy a pasar a presentarlo con su currículum. Por supuesto, él es abogado, laboralista, especialista en Derecho del Trabajo, con el título de la Universidad Nacional de Rosario, docente universitario de grado y posgrado de la carrera de especialización de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual soy egresada, así que es un honor y un gusto tener acá a un colega también egresado de mi facultad. Bueno, también por supuesto dicta cursos y clases teóricos prácticas de formación conciliadores laborales, de las comisiones médicas, acceso a la justicia. Bueno, es también autor de diversos artículos doctrinarios, conferencista en numerosas actividades académicas de derecho laboral a nivel nacional e internacional. Así que un agrado tenerlo acá al doctor Aníbal Cuadrado en el día de hoy con una jornada especial que en realidad surgió también como consecuencia de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ahora obviamente el doctor se lo va a pasar a relatar, pero bueno, ahí a raíz de este fallo yo lo convoco porque él tiene un artículo escrito sobre el tema que se trata de las prestaciones dinerarias, aquellas que no están registradas y se hace un acuerdo en comisiones médicas, entonces qué es lo que después podemos llegar a esperar o un potencial reclamo judicial luego de haber hecho un acuerdo en superintendencia. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, surgido, como les decía, a raíz de un fallo de la Corte, la invitación al doctor, él va a pasar a comentar respecto del artículo que él tenía escrito de antes, por supuesto, y luego conversaremos también de este fallo de la Suprema Corte, dando lugar a preguntas, así que ustedes dejen sus consultas en el chat, por supuesto, cualquier tipo de dudas, no tengan vergüenza en preguntar cualquier cosa, no hay problema con eso, por supuesto, las dudas que tengan, este es el lugar para poder evacuarlas, las haremos al final de la exposición del doctor a todas las preguntas que ustedes tengan. Así que bueno, bienvenido Aníbal y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Mariela. Y gracias a ustedes por estar acá, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué hace un santafesino? ¿Qué nos viene a decir un santafesino de un fallo de la Corte Suprema de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires? Bueno, tiene que ver con algo que adelantaba Mariela, que es sobre un artículo que había escrito cuando casi la cuestión era medio hipotética, pero que ya advertíamos que había una herramienta para utilizar que era sistémica, de la cual vamos a hablar hoy, pero que había que tener cuidado porque algún juez restrictivo podría entenderla mal o restrictivamente. Y es justamente lo que pasó con la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en el fallo Alegre, que hoy también lo vamos a ir tocando. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de prestaciones dinerarias del sistema de riesgo de trabajo. Por lo general, nosotros cuando abordamos y trabajamos como operadores del derecho en materia de riesgos del trabajo, lo vemos desde, primero, la necesidad de que se le reconozca a nuestro cliente la naturaleza de la contingencia. O sea, primero nos enfocamos en el reconocimiento de la naturaleza de la contingencia para que quede abarcado dentro del sistema. Bien, después nos concentramos y ponemos todos en nuestro esfuerzo de que ya reconocida la naturaleza de la contingencia, se le reconozca la incapacidad que padece si es que padece alguna. Y pocas veces nos enfocamos en lo que son las prestaciones dinerarias. ¿Y esto por qué? Porque tanto como lo que es el reconocimiento de incapacidades, como lo que es la prestación dineraria, va a venir de la mano a una justa reparación. A ver, para que entendamos bien, si nosotros no trabajamos en la prestación dineraria, en su cuantía, en su justa cuantía, por más que tengamos un buen reconocimiento de la incapacidad que lamentablemente padece la víctima de la contingencia, vamos a ver menguada esa reparación. Porque en definitiva, la fórmula polinómica que vamos a utilizar y que nos otorga el sistema tiene un componente netamente económico. Y ese componente netamente económico no es más que la remuneración que venía percibiendo esa víctima con anterioridad a la fecha de la PMI, o sea, la primera manifestación invalidante o del accidente. Entonces, si no nos concentramos allí, podemos hacerle perder el derecho, quizás no en el reconocimiento de cuántos
porcentaje de incapacidad padece, sino en cuál es la justa reparación que le corresponde. Y sobre la prestación dineraria van a impactar dos pandemias que tenemos también en nuestro país, que uno es la inflación, que ustedes saben que o sea, no estamos en un país con una constante económica, y el otro es la pandemia del empleo clandestino. ¿Y por qué me refiero al empleo clandestino? Porque ustedes saben que el 40% de los trabajadores de nuestro país están sin registrar y el 60% que está registrado está parcialmente registrado en su gran mayoría. Por lo tanto, ese parcialmente registrado vamos a tener la problemática de que la prestación dineraria se va a basar en la remuneración que declara el empleador. Les voy a compartir una pantalla a los fines de que podamos ir siguiéndonos, y la idea es trabajar en dos herramientas que atiendan a estas dos problemáticas que decíamos antes, los pagos clandestinos, parcialmente clandestinos, como también el tema de los procesos inflacionarios que atacan a la prestación dineraria. En el primer caso de las remuneraciones clandestinas, tenemos una herramienta sistémica, o sea, que nos permite el sistema, sin necesidad de plantear la incondicionalidad, de acudir a las comisiones médicas, lograr el reconocimiento de la incapacidad, homologar el acuerdo, percibir en base a esa homologación la prestación dineraria por incapacidad laboral definitiva, y luego ir a la justicia, no a atacar esa homologación, sino a pedir en más porque había una mayor remuneración devengada a la que se le reconoció en la comisión médica. O sea, no vamos a discutir otra incapacidad, sino que vamos a discutir la base de cálculo, el IBM, que se utilizó en la prestación dineraria. Esto como introducción, ya vamos a ir más despacio para que se entienda bien. Por lo tanto, ¿cuál es el problema aquí? Que la resolución 298/17, norma procesal troncal en lo que es comisiones médicas, ordena a las oficinas que van a hacer las liquidaciones por comisión médica de la SRT que se tome como base del IBM las declaraciones juradas del empleador, al sistema, las declaraciones que hace el Sistema Único de la Seguridad Social. Por lo tanto, como ustedes saben, la fórmula polinómica se va a insertar el IBM en base a las declaraciones juradas que hace el trabajador, el empleador de la remuneración. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una remuneración devengada superior? Bueno, el artículo 5 de la resolución 899/2017 SRT nos permite introducir dentro del procedimiento en el que nos encontremos ante la comisión médica divergencias relativas a salarios no declarados por el empleador. O sea, nos permite decir, señores, atención, porque la base de cálculo que ustedes van a utilizar no es la que corresponde. Ya veremos por qué o ante qué. Si utilizamos esta herramienta, ¿qué nos va a permitir? Cobrar, o sea, cobrar con la homologación judicial de la incapacidad que padece el trabajador y en base al IBM de la remuneración declarada por el empleador, y luego nos dice que vamos a poder ir a la autoridad judicial, o sea, ante el juez natural, a discutir de que hay una remuneración devengada superior. El pseudo legislador administrativo, o sea, quien hizo esta resolución, la pensó desde las sumas no declaradas, o sea, las remuneraciones parcialmente clandestinas. Entonces permitió este sistema para que después uno vaya a la justicia, pruebe que había pagos en negro y luego con sentencia en mano ir a la ART y cobrarle la diferencia. Ya voy a volver sobre esto. Ahora bien, la norma, la resolución, el artículo 5, lo que dice es, si en ocasión del trámite ante la comisión médica se suscitaren divergencias relativas a salarios no declarados por el empleador, nos permite esa lectura
poder ampliarla a otras situaciones que no solamente van a quedar atrapadas en los pagos clandestinos, sino también en cualquier otra que se dé una divergencia en salario. Al no ser precisa la norma, o sea, al no decir por pagos clandestinos, me está diciendo y me está habilitando a utilizar esta herramienta sistémica para cualquier tipo de divergencia en la remuneración. Lo cual, tranquilamente puedo entenderlo para, por ejemplo, casos de infracategorización, o sea, una persona que está infracategorizada y no tiene la categoría que le corresponde. Puedo entenderlo también aplicable a casos de encuadramiento colectivo, o sea, que no está en el convenio colectivo en el que debería encontrarse y que le es aplicable. Puedo aplicarlo también a los supuestos del artículo 92 ter de la LST, o sea, aquellos trabajadores que superan las 2/3 partes de la jornada y devengan una remuneración por jornada completa y no proporcional. En definitiva, puedo entenderlo aplicable a cualquier situación en que exista una remuneración devengada superior a la declarada. Independientemente de que sea clandestino o no. Simplemente por devengada. ¿Por qué? ¿Y de dónde parto para utilizar esta herramienta? Primero por la amplitud que tiene divergencia relativas a salarios no declarados. Y segundo, porque el artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo, cuando nos define o nos conceptualiza al IBM, al ingreso base mensual, refiere siempre a remuneración devengada. Remuneración devengada sobre percibida. Devengada es la remuneración que yo debería haber percibido. La percibida es la que efectivamente percibí. Por lo tanto, si todo el sistema me lleva siempre a la remuneración devengada, puedo insertarlo aquí no solamente en salarios clandestinos, sino en cualquier otro no declarado que debería haber sido abonado. Esto también de la mano del concepto de la propia 27348, que también nos trae el convenio 95 de la OIT, en materia de concepto de salario, porque eso también es otra problemática a atender aquí. ¿Qué pasa con todos aquellos conceptos que se consideran remunerativos, no remunerativos? ¿Se incluye, si no lo incluyen? O incluso aquellos salarios en especie que nos dan. Porque recuerdo, y vuelvo a insistir, con el convenio 95 de la OIT, en tanto que tiene un concepto muy amplio de remuneración, dando que es toda ventaja económica como contraprestación de la fuerza de trabajo puesta a disposición. Bien. Ahora bien, tengo esa herramienta sistémica. La cuestión es el planteo oportuno. ¿Cuándo debo plantearlo esto? Si yo vuelvo al artículo 5, fíjense cómo dice la literalidad de la norma y dice, aquí donde dice coma, si en ocasión del trámite ante la comisión médica se suscitaran divergencias, todo lo cual nosotros advertíamos ya en ese artículo al que hacía referencia a Mariela de hace 3 años atrás, decíamos, bueno, acá la norma nos está diciendo si en ocasión del trámite, quiere decir que, ojo, digamos algo en el trámite, en el procedimiento, a mí me gusta decir, ¿no? Digamos algo en el procedimiento de comisiones médicas que estamos transitando, de que hay una divergencia. ¿Por qué? Porque la norma dice si en ocasión del trámite se suscitara. Y advertíamos que podría haber, que si no lo hacemos, podría haber algún juez restrictivo que, bajo un rigorismo formal, diga, ah, pero no se suscitó en la comisión médica y no aplicarlo, ¿no? Que por otro lado uno piensa y dice, ¿y para qué yo quiero decir algo en la comisión médica o para qué me obligarían a mí a decir algo en la comisión médica si la comisión médica no tiene facultad alguna para decidir o para dirimir un conflicto en materia de remuneración? Quien solo lo puede hacer el juez. De hecho, la propia resolución dice, bueno, en definitiva, si usted plantea esto, yo no lo voy a resolver, lo va a resolver el juez natural, el juez laboral. Pues entonces, ¿por qué me obligan a mí? Bueno, por supuesto que hacíamos en el artículo la defensa de decir, bueno, esto si hay algún juez restrictivo, esto sería un exceso de rigor formal, papá. ¿Qué pasó? Hace un mes atrás, la Suprema Corte de Buenos Aires dicta el fallo Alegre, donde una viuda con hijos menores, por el fallecimiento de su marido y de su padre, plantea, percibe en comisión médica
la indemnización, la prestación diaria por fallecimiento, y luego plantea ante la justicia de que había sumas remunerativas o que había una suma de vengada superior. Y la Corte le dice, no, señor, usted no puede, porque no lo planteó, en definitiva, ¿no? Porque no lo planteó ante la comisión médica. Lo cual, este fallo tiene bastante crítica, ya volveré sobre esto, pero en definitiva es eso lo que ha pasado. Y lo que nos indica que tenemos que tener, lamentablemente, cuidado al utilizar esta herramienta y plantearla. Ahora bien, ¿cómo la planteamos en la práctica? Dijimos, bueno, la tengo que plantear, perfecto. Esto genera un problema, porque no todo trabajador que acude a la comisión médica tiene ya su contrato de trabajo resuelto o extinguido, sino que mantiene todavía un vínculo laboral con su empleador, a quien ante un organismo público del Estado Nacional le está diciendo, mire, yo tengo un problema de remuneración, cuando en realidad nunca lo había ventilado o no lo había manifestado. Por lo tanto, presenta toda una problemática exponerlo acá cuando no hay necesidad todavía. Ustedes me dirán, bueno, entonces no lo va a exponer nunca. No, no se sabe, porque también estadísticamente, lamentablemente, se está relevando que los trabajadores que son indemnizados, cuando vuelvan a trabajar, al poco tiempo son despedidos. Entonces, tener esta carta guardada es de importancia, porque quizá usted no lo plantearía hoy, pero sí lo plantearía ante la extinción del vínculo. Bien, dicho esto, ¿cómo hacerlo o cómo considero, esto ya es algo de práctica, pero creo que es de una buena práctica, plantearlo solapadamente? ¿Cómo? Bueno, en cualquier escrito que yo presento por cualquier tema ante la comisión médica o una prueba que aporte, ustedes saben que a través del sistema yo puedo subir escritos, se pueden subir mientras estemos durante el procedimiento. En cualquier o bajo cualquier excusa y hasta antes del acto, tiene que ser hasta antes del acto de homologación, o sea, hasta antes de la audiencia de homologación y visado, puedo plantear esto. ¿Cómo? Solapadamente con una oración simplemente, diciendo, reservo por divergencia en la remuneración. De alguna manera plantearlo, dejarlo chiquitito como sea, para que después no tenga un Tribunal Supremo que me diga, pero usted no lo planteó. Segunda advertencia, si se plantea, hay que tener cuidado que cuando vayamos a la oficina de homologación y visado, no quede conciliado o transado dentro del acta acuerdo que vayamos a suscribir en materia de incapacidad que me reconocieron. ¿Y esto por qué? Porque si bien la comisión médica no va a tener facultad para dirimir el conflicto de remuneración, sí la tiene para conciliarlo. Sí la tiene para conciliarlo. Por lo tanto, una lectura atenta de ese acuerdo va a resultar necesaria. Bien. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice, bueno, en caso de... Porque fíjense esto que acabo de decir, fíjense cuando nos dice, divergencia relativa a salario no declarado por el empleador, tal controversia entre el trabajador y el empleador deberá ser resuelta por la autoridad judicial, sin que ello afecte el derecho del trabajador de percibir las indemnizaciones previstas en el sistema de riesgo de trabajo en virtud de los salarios exclusivamente declarados al SUS. Y acá viene lo interesante. O, en su caso, el trabajador podrá, en instancia cumplida ante el servicio de homologación, arribar a un acuerdo con carácter de cosa juzgada administrativa. Ojo con esto, me está diciendo, ojo, porque de esa divergencia yo puedo arribar a un acuerdo. Por lo tanto, tengan cuidado, lo he visto solamente una vez, que quiso pasar desapercibido y me opuse, no lo veo frecuentemente, pero tengan cuidado porque existe esta posibilidad. Y ahí sí nos queda atrapado por la cosa juzgada administrativa. O sea, si queda inserto en el acuerdo, queda atrapado por la cosa juzgada administrativa. Si no queda en el acuerdo y se planteó la reserva o se manifestó de que había una divergencia en la remuneración, ya tenemos habilitada la norma, ya tenemos habilitada la herramienta. Dice luego, en caso de acreditarse por sentencia firme, o sea, lo cual nos está diciendo, bueno,
usted perciba, después vaya a la justicia y haga una demanda donde pruebe que había una remuneración devengada superior, ya sea por pagos clandestinos superiores, ya sea por, en definitiva, cualquier remuneración devengada superior. Ahora bien, decíamos antes el planteo oportuno y a qué refiere la divergencia, ya lo abordamos. Vamos ahora a qué puedo hacer luego de esto, o sea, o cómo sería esa acción judicial. Si yo planteo, fíjense que voy a plantear sumas clandestinas o voy a plantear remuneración de vengada superior, en definitiva lo que voy a poner en crisis es al contrato de trabajo fuente de este seguro de riesgo de trabajo. Por lo tanto, necesariamente voy a tener que demandar al empleador, porque en definitiva lo que el juez vaya a disponer va a afectar ese contrato de trabajo, no solamente en cuestión de riesgo de trabajo, sino en definitiva en todo lo que implica una remuneración mal declarada ante los organismos de la seguridad social. Por lo tanto, la demanda ante el empleador ya ahí va a ser inevitable, o sea, no traerlo. Ahora, ¿puedo demandarlo al empleador? Sí, pero ¿sobre qué lo puedo demandar? ¿Lo voy a demandar pidiéndole la diferencia? No es tan lineal aritméticamente, pero básicamente, o para representarnos, si resulta que estaba anotado por media jornada, cuando en realidad sea jornada completa, y devengaba una remuneración superior, en definitiva le estaban pagando la mitad del IBM de lo que deberían haberle pagado. Por lo tanto, podría impactar, no le digo tan linealmente en la mitad, pero sí en casi en un 50% de lo que va a ser la prestación mineraria. Yo podría ir a demandar a ese empleador por esa mitad no pagada, con causa en que si él hubiera declarado bien la remuneración, yo hubiera cobrado más. No. ¿Y esto por qué no? Porque seguramente nos plantearía la falta de legitimación pasiva. Y tendría razón. ¿Por qué? Porque el empleador, por supuesto con contrato de afiliación vigente ante una RT, no es sujeto pasivo del sistema. No es sujeto pasivo del sistema. Por lo tanto, yo no lo puedo condenar, no puedo pedir una condena contra el empleador por la diferencia. Salvo, claro está, que ustedes vayan por extrasistémica, o sea, que vayan por daño y perjuicio. Ahí, bueno, será otra cosa, alegando de que hay un daño material, un lucro cesante, porque no declaró bien, bueno, pero no nos estamos deteniendo ahí. Nosotros estamos utilizando y estamos trabajando una herramienta que nos permite el sistema, sin necesidad de ir a daño y perjuicio, sin necesidad de plantear incondicionalidades. Ahora, pero yo les dije antes, pero tengo que traer al empleador. Claro que sí. Al empleador lo tengo que traer a una demanda que va a ser con un objeto declarativo, no de condena del pago de la diferencia. O sea, lo que nos habilita la norma es a demandar a ese empleador para que el juez o la jueza natural reconozca la existencia y declare en su sentencia la existencia de una remuneración devengada superior, no para cobrar algo. Y luego nos dice el sistema, sentencia en mano, vaya usted y cóbrela o preséntela ante la RT y cobre la diferencia. Claro, todo muy lindo. Si estuviéramos en Suiza, donde los juicios duran 3 meses y donde tuviéramos RT que nos pagan enseguida. Piénsese una sentencia contra Galeno, por ejemplo, ir a Galeno y presentarle, bueno, mire, le traigo una sentencia contra mi empleador, le vengo a cobrar. Lo cual me obligaría a mí a hacer un nuevo juicio contra la RT, o sea, ya hicimos un juicio para declarar, con todo lo que eso implica, con los años y el desgaste que implica hacer un juicio para demostrar que hay una remuneración de vengada superior. Yo voy a ir con una sentencia, una RT que posiblemente me diga no, y yo tengo que hacer un nuevo juicio para poder cobrarle esa diferencia. Bueno, por lo tanto, yo considero que nada impide a que en esa demanda que hablábamos anteriormente, donde voy a demandar al empleador con un objeto declarativo, también se demanda la RT. Y se aclare en esa demanda judicial que yo percibo un doble objeto. Por un lado, y a este sujeto que demando, persigo, el empleador persigo la declaración judicial de la existencia de una remuneración de vengada superior, y a este sujeto, a RT,
con contrato de afiliación vigente de este empleador, solicito, se lo condena a pagar la diferencia. De esa manera no estamos afectando ningún derecho de nadie, todo el mundo está ejerciendo su derecho de defensa, todo el mundo está al tanto de la situación. La RT no podría plantear mañana, bueno, mire, plantear, por ejemplo, la inconstitucionalidad de esta resolución diciendo, bueno, pero a mí nadie me citó, yo como veo esto, cómo pude defenderme yo, bueno, acá está en el juicio, tiene todo su derecho de defensa, puede desplegar, pues imagínense que esto siempre estamos hablando en cualquier sistema procesal de nuestro país, mediante un juicio declarativo, plenamente declarativo. No estamos hablando de un juicio instructivo ni, por supuesto, ejecutivo, sino que es un juicio donde yo tengo que probar remuneraciones superiores, lo cual tiene que haber amplitud de debate. Bien. Luego, por supuesto, la RT condenada y que tuvo que pagar esa diferencia y que, por supuesto, no percibió la alícuota en base a la remuneración real o la devengada que en definitiva terminó pagando, va a poder repetir contra ese empleador toda la suma que debió desembolsar. No la diferencia de la alícuota, sino todo aquello que debió pagar, inclusive las costas. Y esto con mismo criterio y con mismo mecanismo de lo ya dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Recuerden ustedes los supuestos de no nómina. O sea, esto sería similar a un supuesto de no nómina, cuando un trabajador no está registrado, pero ese empleador tiene un contrato de afiliación vigente, yo puedo demandar a esa RT para que se la condene al pago de la prestación y después la RT va a repetir todo lo que debió desembolsar de ese empleador reticente a declarar en nómina al trabajador. Bien. Después les remito a través del abogado del Fuero y de Mariela, les remito el artículo y el fallo este al que hacía referencia. Una crítica al fallo antes de pasar a la segunda problemática son algunas cuestiones que los Supremos no tuvieron en cuenta, que evidentemente nunca pasaron por una comisión médica. Primero porque se trataba de un caso fatal. En el caso fatal, todo aquel que haya hecho algún procedimiento por caso fatal sabe que prácticamente el operador del derecho de la víctima o de sus derechohabientes se encuentra prácticamente inmovilizado. No podemos hacer absolutamente nada. Estamos a la espera de todas las decisiones que tome la RT, que nos manden un formulario por mail, donde dice que es el supuesto acuerdo, con firma hológrafa, y nosotros decimos, bueno, sí, lo firmamos y se lo mandamos de nuevo por mail. O sea, no tenemos papeles, no tenemos impulso procesal de ese caso, de ese procedimiento, no podemos abrirlo nosotros, y dependemos absolutamente de todo lo que haga la RT, y una vez que lo hace la RT, que lo sube, el paso siguiente, en el mejor de los escenarios, que nos llaman a una audiencia virtual, en la audiencia virtual se hace el acuerdo para pagar. Por lo Sí, tanto, perdón, Aníbal, eso te sí, iba a decir, que no es un detalle menor, que lo habíamos hablado cuando habíamos hablado de este fallo, que justamente este caso, qué mal ejemplo que buscó la Suprema Corte para dictar un fallo como esto, ¿no? Porque este caso es un caso de fallecimiento que comienza ya con un acuerdo homologado, un acuerdo firmado, a solo tendiente a ser homologado. Entonces, ya cuando empieza, hay un acuerdo que ya se estableció un monto sin que previo se pueda haber dicho nada y que ya está firmado. Entonces, empieza ya con un acuerdo firmado, solo los efectos de ser revisado la cuestión, bueno, sí, claro, numérica lógico si estaba bien el IBM con lo que ellos tienen en AFIP, pero eso le va a dar bien, por supuesto, porque son sumas no registradas. Entonces, digo, no está de más esta aclaración que estabas haciendo, porque justamente ese es el tema. Si hubiese sido cualquier otro caso, bueno, uno puede decir, como decías vos recién, digamos algo en algún momento, una línea, un renglón, pero justo en un caso de fallecimiento, eso hubiese sido igual después de que se hubiese subido el acuerdo ya firmado. Es como más complejo todavía. tal cual. Y bueno, evidentemente los supremos de la provincia no han tenido en cuenta o no han querido tener en cuenta esta situación. Pero hay algo más grave todavía, Sí, que en el caso hay menores. sí, Entonces, se está dando validez a un pago hecho con menores sin intervención del Ministerio Público Fiscal. O sí. sea que tranquilamente los supremos podrían haber
escapado a la problemática si hubieran querido, porque el actor, o sea, o los actores, plantean la situación de nulidad del pago también. Cuestión que no es atendida por la Corte. ¿Mm? Entonces es un caso que realmente es injusto, porque piénsese que están dejando a menores y una viuda con una reparación totalmente insuficiente cuando podrían haber hecho otra cosa, ¿no? No sé, Mariela, si querés agregar algo de eso. No, 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 simplemente que creo que dudo, o por lo que he leído del fallo de la Suprema Corte, que creo que no saben cómo es en la práctica este tema en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y cómo se llega a un acuerdo en una instancia administrativa de un fallecimiento, porque la verdad es que no condice con lo que piden con lo que tenemos que hacer en estos casos, nada más que eso. Claro, porque como Tenemos bien vos ahí. marcabas, o sea, no hay pretensión, es un Sí, acuerdo. sí, Distinto del otro procedimiento, por ejemplo, una divergencia, donde vos tenés una pretensión, y ahí sí en la pretensión vos cargás justamente tu carga de plantear todas lo que vas a llevar adelante, todo, en definitiva, alcanzar toda tu pretensión. Pero acá simplemente me están ni siquiera diciendo, invitando a un acuerdo, porque piénsese una viuda con hijos menores que acaba de fallecer su padre y el cónyuge, si va a ponerse a negociar, quiere percibir algo para tener sustento, ¿no? Entonces, va en contra de todo el derecho y todo el orden público laboral. Y si se quiere, y más específicamente, va en contra también del artículo 11, apartado 1 de la Ley de Riesgo de Trabajo, en tanto establece que las prestaciones dinerarias son irrenunciables. O sea, no solamente lo establece el artículo 12, sino que también lo establece esta norma. Por lo tanto, situaciones que no han tenido en cuenta los supremos a la hora de evaluar este caso y es gravísimo. Pero bueno, por lo menos estamos advertidos y hoy podemos utilizar o tener en cuenta que algo tenemos que decir, porque en definitiva el fallo dijo eso, ¿no? O sea, en definitiva el fallo dijo, no lo planteó en comisiones médicas, no planteó la divergencia, por lo tanto no se puede atender en la justicia. No puede activar la norma del artículo quinto de la resolución 899 de 2017. Sinceramente, nosotros lo advertíamos, el juzgador restrictivo, pero lo advertíamos como una excepción. Nunca pensamos un tribunal supremo iba a llegar a decir esta barbaridad, si se puede sí. decir, porque realmente es un exceso de rigor formal pedirle a un trabajador que haga esto y encima enfrentarlo a su empleador, porque esto implica hacer esta divergencia. Si yo planteo esta divergencia, voy a tener un problema. O sea, en la práctica voy a tener un problema porque mi empleador me va a decir, pues, escúchame, ¿qué estás planteando? ¿Qué estás denunciando nada más y nada menos que ante un organismo federal? Estás planteando que tenés un problema con mi reputación. Bueno, es realmente una cuestión ahí. Sí. Bueno, la segunda problemática que quería también traer a colación con respecto a las prestaciones dinerarias es la problemática de la inflación, que decíamos. ¿En qué marco? En dos marcos. Primero, en aquellos escenarios donde la situación de incapacidad laboral temporaria se excede en demasía y tenemos la problemática de que a la hora de reconocer capus por incapacidades graves, se determinan en función de las fechas de la PMI, ¿no? Y no de la fecha de pago, lo cual es un problemón porque realmente se mengua mucho y realmente son muchas las diferencias que hay entre la determinación de una CAPU cada 6 meses. O sea, piénsese un trabajador con incapacidad grave que se le reconoce el pago de la compensación adicional de pago único, pero en función del sistema y de lo dicho por la Corte Suprema de la Nación en Expósito, nos digan, bueno, no, pero es la de la fecha de la PMI, ¿no? Eh, y en ese sentido, piénsese que estamos hablando de millones de pesos de diferencia entre la CAPU que se reconoce hace 2 años atrás y la que se reconoce hoy. Bueno, esta es una problemática para plantear en la justicia. Yo cuando tengo, en mi caso, cuando se me presenta un caso de estos, no concilio, o sea, no arribo a un acuerdo en comisiones médicas y lo llevo a la justicia, donde en la justicia planteo la necesidad de repotenciación de la CAPU.
y de actualización de la CAPU, pero ya no como pidiendo la CAPU de la fecha de pago, porque ya la Corte ya lo tiene dicho en Aiello, en el precedente Aiello, de que no va la CAPU sino que todo el sistema marca la PMI como fecha de corte en materia de prestaciones, pero sí le pido, por una cuestión de justicia, la actualización. Bueno, no me dé Vos la sabés CAPU que, que no. Sí, Aníbal, esto que vos estás diciendo, yo hace bastante tiempo lo planteo, ¿no? Que en instancia de superintendencia las CAPU ponen la fecha de la PMI y no se actualizan. Pero en instancia de juicio, por lo menos nosotros, no hemos tenido problemas. Creo que está fuera de discusión que va a recibir la misma actualización que el resto del crédito, ¿no? Que la fórmula polinómica va a arrojar un capital y que va a recibir una actualización y que, bueno, también lo va a hacer la CAPO. O sea, que en líneas generales en juicio, por lo menos nosotros no tenemos demasiadas planteos a la negativa, realmente no. Pero sí en superintendencia de riesgo de trabajo. Yo no sé si a veces me he planteado por qué, más allá de los fallos que vos nombrabas, quizás una falta de reglamentación interna dentro de puede ser. superintendencia que no ha considerado que eso no puede quedar a la fecha de la PMI. Creo que tiene que ver más con eso, con una carencia normativa que a ellos, igual si no está planteada una norma, no lo podrían hacer por más que uno lo pida, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco con eso, porque lógicamente en siniestros de mucho tiempo de ILT, por supuesto que queda muy desactualizado. Como vos decís, son millones de pesos la diferencia entre las CAPUs de las fechas de los siniestros cuando tienen 2 o 3 años que la de la fecha del momento en que se hace la liquidación. Así que bueno, también esto que vos estás diciendo me parece algo súper importante y es motivo de sobra para llevar algunos casos a la justicia cuando obviamente tienen incapacidades altas. Tal cual, por supuesto que no es fácil, porque le tenés que decir a tu cliente, bueno, mire, no va a poder percibir, porque si usted percibe, queda atrapado por la cosa juzgada. Después no lo vamos a poder revisar. Independientemente después de los planteos de cosa juzgada írrita que uno podría plantear, pero bueno, ya estamos hablando ya de algo más difícil. Y como bien decía Mariela, en la mayoría de las jurisdicciones, la justicia reconoce aplicar la misma repotenciación o actualización que se le da al crédito de la fórmula polinómica, o sea, la que resulte de la fórmula polinómica. Pero fíjate que es un problema, es un problema, primero que en algunas jurisdicciones no lo dan, y segundo que en otras jurisdicciones lo dan desfasado, porque lo dan desde la fecha del alta, pero en realidad el problema lo tenés anterior, porque la fecha de corte que te da es la PMI, o sea, no es la misma la fecha de corte de la PMI, no es la misma la fecha de alta y no es la misma la fecha de pago. Entonces, todo un problema. Las que mejores lo dan en el reconocimiento utilizando la fórmula del artículo 3 de la 26773 que dice que las prestaciones dinerarias deben ser reconocidas en el momento del hecho. Ese es el argumento jurídico, legal, técnico legal, para poder habilitar, bueno, no, pero actualícemelo desde la PMI, no desde la alta. ¿Mm? Bueno, son todos problemas que se suscitan. Otra problemática que tiene que ver con esto y con la inflación viene de la resolución 2021. Para ponernos en contexto, la resolución 2021 va a aplicar en aquellos supuestos donde la contingencia no está discutida, o sea, hubo denuncia, esa denuncia tuvo como desenlace la aceptación de la contingencia, no está discutida la naturaleza laboral, y hay un alta. Y frente a ese alta, con incapacidad, se determina incapacidad, entra a jugar la resolución 2021 que en su disposición 421 obliga a la ART a convocar dentro del término de 30 días, a convocar a la víctima y a su patrocinante para lograr un acuerdo. Un acuerdo que, para aquellos que nunca lo hayan hecho, no va a ser pagado en ese momento, sino que va a quedar sujeto a el visado y control de la autoridad de aplicación, o sea, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Cuál va a ser el contenido de ese acuerdo que habilita esta norma? Dos cuestiones. Uno, ¿qué incapacidad tiene? O sea, ponerse de acuerdo qué incapacidad tiene. Y el segundo, y acá viene la problemática, la prestación dineraria que corresponde. Por lo tanto, cuando yo suscribo este acuerdo, estoy cristalizando en alguna manera la prestación dineraria. Y eso me lleva a un problema, porque si esa prestación dineraria
a mí me la pagaron dentro de 5 días hábiles de suscripto a ese acuerdo, no habría mayores problemas y tendría una reparación que es en definitiva la que yo acordé, la que yo pacté. Pero el problema se da en que eh, el pago se hace previo control de autoridad de aplicación y el acuerdo tiene que ser subido a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Comisión Jurisdiccional, a los fines del procedimiento de valoración de daño, donde no va a pasar directamente a la Oficina de Homologación y Visado para que las partes digan, sí, sí, estamos de acuerdo, lo que suscribí en la RT, estoy de acuerdo, se los digo a ustedes, estoy de acuerdo, sino que previo a eso va a pasar por lo que se llama el ITM. ¿Qué es el ITM? Informe técnico médico. Es decir, que la RT va a tener que subir todos los antecedentes médicos, estudios médicos que se le haya hecho a ese trabajador, y en los cuales las partes basaron la incapacidad que padece esa persona, para que un médico de la comisión médica jurisdiccional determine si esa incapacidad reconocida en el convenio es justa o no. Pero si es justa para todas las partes. Por lo cual, puede pasar varias cosas en ese ITM. Puede pasar que considere que ese trabajador no estaba para la alta médica y determine que vuelva a baja médica. Esto se ve muy frecuente, o sea que ustedes creen que ya tienen solucionado el tema, van a hacer un acuerdo, le dicen a su cliente, quédate tranquilo que en un tiempo cobramos, y resulta que después le sale un dictamen del ITM donde dice, no, no, esta persona consideramos que no está para la alta médica, y sin que nadie le haya peticionado nada, lo vuelven a baja médica y lo ordenan a la ART que vuelva a alta médica. Y acá les abro un paréntesis, una ramificación de lo que vamos a hablar. Cuando pasa esto, la ART normalmente lo que hace es, por supuesto, aceptarlo. Dice, sí, sí, me lo dijo la comisión médica, lo da de baja médica, no, le da dos cosas, una aspirina y una sesión de lo que fuere, y le da la alta de nuevo. Y ustedes van a intentar de nuevo el acuerdo. Van a hacer el acuerdo, ya van a ser en otros términos, que a veces es peor, va a subir, y nuevamente la comisión médica va a decir, no está para alta médica. Bueno, yo he tenido casos, o sea, porque trabajamos con sistemas de interconsulta, de colegas que nos cuentan de acá hasta 5 veces le pasa esto. O sea, por lo tanto, se los advierto para quien no lo haya hecho que pueden tener esta problemática. A mí me pasó Segunda, 3 veces con el 3 mismo, veces, con el hasta mismo tema. 3 veces. ¿Cómo le explica a tu cliente que no, bueno, pero ahora no? No, bueno, la próxima va a ser. No, además estás más o menos, puedes estar 1 año y medio en todo eso. Digo, hay que aprovechar que si se han vencido los plazos hay que meter demanda. Yo creo que si Tal el cual. cliente acompaña, lógico, no es que uno les va a obligar, ¿no? Pero yo creo que hay Sumado que que todo meter esto, demanda. cada mes que pasa, volvemos a la problemática que hablamos antes. Se me desvaloriza la CAPU, se me desvaloriza la PMI, porque otro problema que tenemos es que de la PMI en adelante ya no divido coeficiente por coeficiente para determinar RIPTES, sino que me entra a jugar la 1039-19, donde ya empieza a hacer variación sumatoria de variación de RIPTES, lo cual es considerablemente inferior a la forma de cálculo anterior a la PMI. O sea, cada tiempo que nosotros estemos atrapados en el sistema administrativo es plata que pierde de una justa reparación. Bueno, segundo escenario, que el ITM nos diga, mire, señor, usted pactó, pero pactó de más. Reformulen el convenio porque la incapacidad reconocida es superior a la que realmente tiene. Usted me dirá, pero ¿pasa esto? Sí pasa, y lamentablemente es muy frecuente. Y le hagan reformular el convenio por una incapacidad menor. Tercer escenario, que porque lo haya así decidido, para ser más académico, porque lo haya así decidido, el médico diga, bueno, no, mire, lo mando a divergencia, y directamente le reformula el procedimiento y se convierte el procedimiento de valoración de daño en divergencia en la determinación de la incapacidad, lo cual, inexplicable por qué, pero bueno, puede pasar. Y en el mejor de los escenarios, dentro de lo que usted viene transitando, es que el ITM diga, está todo ok, perdón, está todo ok, y lo remita a la oficina de homologación y visado. Claro, todo esto que yo les digo, se necesita un médico. Y en las comisiones médicas no hay tantos médicos como ustedes creen. De hecho, en muchas jurisdicciones hay médicos que se llaman médicos ambulantes, porque van pasando de comisión en comisión, van viajando en su auto para visitar distintas comisiones médicas. Por lo tanto, eso hace que se genere un embudo en estos ITM.
y que no salgan tan rápidos. Y a veces pasan meses. Incluso hemos relevado de un año. Lo cual hace que usted firmó y cristalizó una prestación dineraria que en definitiva va a cobrar 5 meses después. Y en Argentina, cobrar 5 meses después es un problema. Es un problema. Cuando usted llega y lo invitaron a la oficina de homologación y visado, se va a encontrar con la situación de que su cliente le va a decir, che, pero recién ahora, sí, sí, recién ahora, y es el mismo monto, no pasó nada, no se vengaron intereses. Y usted lo plantee a quien representa la RT y le diga, bueno, mire, tendríamos que reformular esto, y que la RT le diga, o sea, tiene razón, es lógico. Y ahí se van a encontrar con el problema que el funcionario que los va a atender, del servicio de homologación y visado, le va a decir, no, señora, no se puede. ¿Cómo no se puede? ¿Por qué no podemos las partes hacerlo? Porque hay una resolución, que es la maldita resolución 1039/19, que ya la invoqué para lo que era el tema de los cálculos, de la aplicación del RIPTE, que acá nos va a decir que a los fines de entender el artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo, la fecha de corte de hasta cuándo va a seguir actualizándose ese IBM va a ser el momento de suscripción del acuerdo. Para ponerlos en contexto, esta resolución es una resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación, 1039/19. No es siquiera una resolución de la SRT. Y es una resolución que regula los depósitos de reserva que tienen que hacer las ART frente a cada juicio. O sea, las ART tienen que hacer una reserva frente a cada pleito que tienen en materia de riesgo del trabajo, y esta resolución les dice cómo calcular el 12, cómo calcular el IBM para que puedan tener proyectado ese depósito. Y le dice, bueno, la fecha de corte de esta actualización que tiene el ingreso base mensual es del momento del acuerdo. Entonces, el funcionario, en base a esta resolución, le dice, no se puede actualizar porque usted suscribió un acuerdo. Y yo no puedo permitir que se actualice, ni siquiera en mejora de reconocimiento de derechos del trabajador. Porque miren, y acá hago un paréntesis, yo puedo entender que un ITM, o sea, un enfermo técnico médico, diga, no, le está reconociendo de más. ¿Por qué lo puedo entender? Porque en definitiva, cuando un trabajador se le reconoce una incapacidad que no tiene, si es que no la tiene, genera un problema. Si bien va a cobrar más, le genera un problema en lo que va a ser la incapacidad residual que le va a quedar a ese trabajador para futuros trabajos, ¿no? Y toda esa acumulación de incapacidad integral que va a tener. Por lo tanto, puedo llegar a entenderlo. No lo comparto, pero lo puedo llegar a entender. Ahora, que no se le permita abonar una suma dineraria superior cuando la incapacidad está bien, realmente no tiene ningún asidero, ni se justifica más que en la protección del sujeto fuerte del vínculo, ¿no? De la aseguradora de riesgo del trabajo. Bueno, ¿qué pasa? El problema se da en que ustedes tienen que decidir qué hacer, porque ustedes ya pactaron, ustedes acordaron tanto prestación dineraria por tanta incapacidad reconocida. Y acá se encuentran con el brete de que están frente a su cliente y su cliente dice, bueno, pero ¿cobramos o no cobramos? Y si cobramos, tenemos que saber y tenemos que explicarle a nuestro cliente que después ya quedamos atrapados por la cosa juzgada administrativa, en los términos del artículo 15 de la LCT según 27348. Por lo tanto, percibir esa indemnización implica, en alguna medida, la pérdida del planteo de la actualización de esa prestación dineraria. O bien la otra opción, por supuesto, no cobrar e ir a juicio. Pero difícil la situación. Creo que cada uno de ustedes que ha pasado por comisiones médicas se encuentra con esta situación de extorsión, donde el trabajador dice, bueno, pero yo tengo que cobrar, tengo que percibir, yo no puedo esperar a un juicio, tengo que cobrar hoy. Bien, frente a esta situación, yo considero, que vamos a sacar esto, disculpen, a ver. Frente a esta situación, yo considero que se puede plantear la cosa juzgada, la nulidad de cosas juzgadas. ¿Por qué? Por violación al orden público laboral. Y ahora lo voy a tratar de justificar. Cuando yo suscribo un acuerdo en estos términos,
estoy afectando el orden público laboral. Y fíjense que no se trata de una cuestión de interés, se trata de que se me está abonando una prestación reconocida por ley de orden público con un componente inserto defectuoso. Ahora voy a explicar un poquito mejor esto. Fíjense que no se trata de una cuestión de intereses, porque para que genere interés tiene que estar consolidada la indemnización. Si yo lo planteo como interés y lo llevo a la justicia como interés y le digo, bueno, mire, yo firmé un acuerdo en mayo, pero me pagaron en agosto, y eso generó un interés a cualquier tasa que usted aplique, cualquier tasa de usufructo, por la privación del uso del capital, porque no me lo pagaron, primero que la demandada le va a contestar, discúlpeme, yo seguí las reglas del sistema. Hágale un juicio al Estado por la mora. Yo hice todo lo que tenía que hacer, yo no incurrí en mora, por lo tanto, esa va a ser la defensa frente al interés. Y además, difícilmente alguien le acepte un planteo de nulidad de cosa juzgada administrativa porque no se contemplaron intereses. Miren, yo siempre hago este parangol. Si ustedes, vamos a llevarlo a la LST, a la Ley de Contrato de Trabajo. Si ustedes despiden a un trabajador, si hay un despido de un trabajador en una relación perfectamente registrada, donde no hay debate causal, despido sin causa, trabajador plenamente registrado, opera, por supuesto, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, no hay discusión alguna, la suma resultante es tal, vamos a hacer números redondos, la suma resultante es 10 millones de pesos. ¿Qué discusión tenemos? Ninguna. Por lo tanto, si yo voy ante el SECLO o voy ante el Ministerio de Trabajo y planteo un acuerdo por 9 millones de pesos, por más homologación administrativa que a mí me planteen, ninguno de ustedes creo que tendría duda de llevarlo a la justicia para reclamar el billón restante, porque hay una violación clara al artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, al orden público laboral, y esa cosa juzgada administrativa es fácilmente revisable por la justicia y susceptible de declaración de nulidad, simplemente porque se violó el orden público laboral. Ahora, si yo les planteo el caso distinto y le digo, siguiendo la LCT, y les digo, bien, el resultante de la indemnización son 10 millones de pesos, pero ¿sabe qué? No se lo voy a pagar ahora. Vamos a estar de carta en carta y 6 meses después vamos a ir a firmar un acuerdo donde le voy a pagar los 10 millones de pesos, pero no va a contemplar ningún interés por los 6 meses que pasaron. Y fíjense que tenemos norma de la LST que nos habla de mora automática, 128, que nos dice cuándo tiene que ser pagada la indemnización, cuarto día hábil, o sea que no habría discusión de que se genera un interés. Sin embargo, la mayoría de ustedes pensarían llevar ese caso a la justicia para plantear una cosa juzgada porque no se incluyeron intereses. De hecho, en la jurisprudencia, al menos que yo conozca, no está relevado una situación de cosa juzgada por nulidad porque no se comprendieron intereses devengados por la mora automática del crédito de un contrato de trabajo. Por lo tanto, el tema de los intereses ya suena más difícil para plantear. Llevado esto, extrapolándolo a la ley de riesgo de trabajo, en este escenario que decíamos, bueno, se me desactualizó, o no se me, más que se me desactualizó, el mejor argumento es, se me dejó de actualizar. Se me dejó de actualizar, por lo tanto se violó el orden público laboral. ¿Por qué? Por lo siguiente. En primer lugar, el artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo nos dice, desde la fecha de la primera manifestación invalidante, ahí lo tienen en la filmina, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que debe realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u obligación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de RIT, que después la 1039 en otro artículo nos va a decir en forma sumada. Y el 332.23 lo va a reafirmar. ¿Pero qué nos está diciendo? Que la fecha de corte no va a ser el acuerdo. La norma nos dice que la fecha de corte va a ser a partir de que deba ponerse a disposición la indemnización. Por lo tanto, ese componente de la fórmula, que aclaro, por si alguien está dormido, que no es la indemnización,
que es un componente que vamos a insertar luego en la fórmula polinómica, si yo lo inserto sin la actualización debida, conforme lo dice el orden público del artículo 12, lo inserto defectuosamente. Y por tanto estoy violando el orden público laboral. Es como si en el 245 yo hubiera utilizado una remuneración promedio en vez de la mejor remuneración mensual, normal, habitual y devengada. ¿Se entiende? Y esto, ¿por qué es orden público laboral? Porque el artículo, vuelvo a repetir esta norma, el artículo 11, apartado 1 de la Ley de Riesgo de Trabajo, nos establece la irrenunciabilidad en materia de prestaciones generales. Por lo tanto, cuando yo inserto en la fórmula polinómica un elemento defectuoso, en definitiva, toda la fórmula y la indemnización es menguada. Frente a esto, además de esta argumentación que venimos dando, la siguiente es atacar la resolución 1039/19, la cual es atacable, primero, por exceso reglamentario, o sea, incondicionalidad por exceso reglamentario, porque nunca una resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación puede reglamentar el artículo 12 de la LST, perdón, de la Ley de Riesgo de Trabajo, y encima hacerlo peyorativamente. Y segundo, porque si no se quiere así, hay que ver a qué podemos llamar acuerdo. Cuando esta resolución nos dice, fíjese, acá tiene, es el artículo 4 de la resolución 1039/19, la tienen acá en la filmina, cuando nos dice, a los fines del cálculo del interés del artículo 2, inciso 2 de la LRT, deberá entenderse como fecha de puesta a disposición, o sea, fíjense, reglamenta la fecha de puesta a disposición. A, en los casos en que se hubiera llegado a un acuerdo, la fecha de suscripción del mismo. Acá es donde atacamos y decimos, bueno, exceso reglamentario, norma incondicional. Ahora bien, yo también me puedo preguntar y cuestionar y decir, perdón, ¿cuándo es la fecha del acuerdo? Porque yo lo que firmo ante la compañía aseguradora, que volvemos a lo mismo, es un acuerdo que me mandan por mail, donde confirma hológrafa, donde yo no tengo una copia firmada y ellos sí tienen la mía, ¿puedo entenderlo como un acuerdo? ¿O en realidad estamos hablando de un preacuerdo que está sujeto, conforme al sistema, a una revisión por la autoridad de control? Sí, en En realidad es un definitiva, preacuerdo, claro. Nosotros tal le cual. llamamos así, es más. De hecho, el acuerdo lo voy a tener recién, porque así me lo impone el sistema, lo voy a tener recién cuando yo esté ante la oficina de homologación y visado y diga, sí señor, ese me, estoy de acuerdo. Recién ahí, frente al único organismo capaz de tomar y de controlar, fíjense que lo que veníamos hablando antes, el ITM, ¿qué quiere decir todo esto del ITM? Todo este camino que tiene que transitar ese preacuerdo. Justamente que la autoridad de control diga, está bien, esto, estamos bien para el acuerdo. Entonces, la fecha de corte va a ser la fecha a partir de la cual yo firme ese acuerdo ante la autoridad de control. ¿Por qué? Porque el sistema me dice que cuándo se tienen que poner a disposición las prestaciones en el área. Dentro de los 5 días hábiles de la homologación del acuerdo. Por lo tanto, si no le gusta el argumento de exceso de rigor formal, de exceso reglamentario, tienen el segundo argumento que es, esto no es un acuerdo. El acuerdo recién lo tengo ante la oficina de homologación y visado, que es el único sujeto que puede suscribir un acuerdo con nosotros. Así que bueno, esta era la idea de traer estos casos, esta problemática que realmente es, en algunos casos, representa pérdidas de reparaciones justas y se han lamentablemente suscitado bastantes, ¿no? Lamentablemente en esta cuestión. Así que bueno, quedo a disposición para debates, preguntas, la que se requiera. Ahí les dejo mi Instagram si alguno necesita hacer o pedir algún material en particular. Bueno, gracias Aníbal. Bueno, muchas gracias. Brillante, la verdad, el encuadre que le diste. Hay un montón de cuestiones que la verdad es que las fuiste aclarando a lo largo de tu exposición, que bueno, también te iba a hacer algunas consultas, pero bueno, has ido aclarando. Voy a leer lo que hay en el chat, después si el resto de las personas que están presentes quieren hacer alguna pregunta, por supuesto que puedes, ya sea que lo escriban en el chat o en todo caso pueden levantar la mano y se lo pueden escuchar. Bueno, a ver, voy a leer el comentario de Marcela Arroyo que dice,
Cuando vos estabas refiriéndote al tema del empleador, que no sería legitimado pasivo del reclamo por las diferencias salariales, que lo traemos como un efecto declarativo y demás, cuando referías a eso, deja esta comentario consulta que dice, ¿le puedo pedir al empleador daños por pérdida de chance de cobrar una indemnización mayor del RT? Entiendo que no podría con éxito plantear una falta de legitimación pasiva el empleador, porque fue él mismo quien no declaró las sumas parciales. ¿Qué opinas de esto, Aníbal? Claro, esto yo lo manifesté cuando lo desarrollaba y dije, siempre, sin perjuicio que tengo la reparación extrasistémica que puedo ir por daño y perjuicio, pero la idea de esta charla es utilizar los mecanismos sistémicos, o sea, dentro del sistema. Por eso referíamos que si yo voy por el sistema, me van a plantear la falta de legitimación pasiva. En el sistema me puede plantear la excepción de falta de legitimación pasiva. Por supuesto que si después yo voy fuera del sistema y lo demando por daños y perjuicios Una motivados acción civil, digamos, de acción donde civil, yo por prevé la supuesto lo tengo que responsabilidad hacer. también. Yo no lo haría. Yo creo que teniendo una norma sistémica como esta, no veo la necesidad de ir a plantear el daño y perjuicio, salvo que ustedes consideren que pueden tener una reparación mayor y van a plantear otras cuestiones también, ¿no? Por lo Sí. general, este tipo de demandas se hace normalmente con conexidad al planteo del contrato de trabajo, o sea, por lo general se hace en los contratos de trabajo extinguidos, donde ya se va a plantear alguna cuestión registral en materia de la remuneración, son pocos los casos de laboratorio donde el tipo sigue trabajando y va a hacer este planteo. Pero bueno, también tenemos la cuestión de la prescripción. Fíjense que desde cuándo yo podría plantear esto, si hice la reserva, ¿no? Conforme a la Suprema Corte. Yo voy a tener el plazo de prescripción desde que tengo el problema. ¿Cuándo tengo el problema? Cuando estoy en la comisión médica y me doy cuenta de que, bueno, me van a pagar menos de lo que me deberían pagar si mi empleador hubiera registrado. ¿Eh? Por supuesto, siempre en la situación de daño y perjuicio la voy a poder plantear, pero no utilizando esta norma, sino el Código Civil y Comercial. Con todos los problemas que representa, porque recuerden que todo lo que es reparación civil rigen todos los extremos y además son, por lo menos en algunas jurisdicciones, son bastante restrictivos los jueces en materia de relación de causalidad adecuada. O sea, es meterse en un brete, pero por Sí, supuesto que el rigor probatorio es más exigente, obviamente, y hay cuestiones que hay que probar y dentro de la normativa de la ley de riesgo de trabajo quizás no es necesario. Marcelo, ahí te veo. Ahí levantaste la mano. Aus, ¿podemos ver si le podemos desmutar a Sí, Marcelo claro. A ver, dame Arroyo? un segundo. Dale. Cómo no. De paso, leo lo que Marcelo también comentaba abajo de ese comentario que leí recién y es, ello así, porque de la misma manera que paga cuando es no asegurado, puede pagar cuando no aseguró por la base de cálculo real. Es lo que Marcelo, Marcelo le ahí te agregaba. solicité que reactives el audio, por favor, fíjate. Ahí Ahí está, está, ahí pudo. ahí está. Me quedé pensando, porque lo que estás planteando, Aníbal, es eh, que sería engorroso meterse en las reglas del daño con base en el Código Civil. La pregunta es, ¿y por qué debería? ¿Por qué no podría de todas maneras plantearlo como daño, pero que la cuantificación del daño sea exactamente la diferencia que surge de la fórmula? Y no tendría problemas de daño, porque probado, él probaría lo mismo que tendría que probar en cualquier otro caso, es decir, el quantum de la porción en negro o la porción clandestina. Si eso lo pruebo con testimonios, con lo que fuera, lo otro es aritmética pura. Es decir, ¿en qué otro problema de un juicio de daños me metería? Lo A planteo ver, como daño por pérdida de la chance, pero lo cuantifico sencillamente con la diferencia en la fórmula. no tengo ningún reparo en lo que dice, doctor, estoy totalmente de acuerdo, lo puede hacer, yo no lo veo conveniente por una cuestión quizás no técnica, sino también psicológica. Los magistrados del foro laboral no son muy amigos de los daños y perjuicios. Hoy se van a tener que hacer amigos por todas las reformas que tenemos, donde necesitamos plantear esto. Se puede hacer, por supuesto, y no le veo ningún problema, y claramente el daño está, pero clarísimo, o sea, no hay mayor. Y veo difícil
que pueda obtener una reparación mayor a esa, de No, ese no, daño. mayor, no, no, sí. El tema era Claro, si yo exacto. pateé en la comisión médica por el Claro. monto que estaba blanqueado y voy nada más que por la diferencia, no voy a tener ningún Hay un solo inconveniente de los problema. generales que me plantea una causa de daños, porque no Estamos de me acuerdo. enriedo con el tema del Código Civil o la culpa o nada más. Solamente igual que hubiera hecho si en un despido en negro, pruebo el monto de la remuneración y listo. Hay un solo problema en el planteo. Está Bueno, liberando a un sujeto pasivo, que posiblemente sea más solvente que su empleador, que es la ART. En un daño y perjuicio usted no, no va a poder demandar a la ART. ¿por En qué cambio, en no? el sistémico sí. Y ¿Por no, qué porque no? ¿cuál sería la antijuridicidad de la ART para que la condenen en un daño y perjuicio como usted lo plantea? No, porque el hecho de que ella puede repetir ante el empleador, Sí, en si definitiva. usted la demanda dentro del sistema, no si la demanda por el Código Civil. Pero es que el sistema no me lo permite, porque si yo Sí, el sistema se voy lo al permite. sistema diciendo, tengo esta diferencia en negro, aún haciendo la reserva que vos estuviste bien, nos estuviste señalando, igual el sistema no me lo va a admitir, me dice, vaya por allá. Y si el mismo sistema me dice, vaya por allá, después no me puede decir, ah, no, excepcionarse en eso, porque el propio sistema me excluye. No, 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 a ver, yo lo que planteo es esto. Usted puede demandar, porque nada se lo impide, puede demandar por el sistema al empleador para que el juez lo condene declarativamente a que hay una remuneración de vengada superior. Y en ese Sí, mismo juicio puede demandar a la RT para que le pague la diferencia, lo cual tiene un sujeto posiblemente mucho más solvente que el empleador. claro, Posiblemente, no necesariamente. Si usted va ahí por está. daño y perjuicio, de lo cual estoy completamente de acuerdo con usted y lo advertíamos incluso en la charla, puede hacerlo, va a tener que demandar solamente al empleador y no a la RT, porque no hay sistema alguno que usted le puede o incumplimiento alguno que usted le puede imputar a la RT, porque usted no está reclamando en el sistema, está reclamando en el daño que le generó el hecho que el empleador no declaró la remuneración que debería haber declarado. No sé si entiende lo que le quiero decir con Entiendo esto. conceptualmente, pero me genera dudas sobre, No, está bien, sobre está perfecto. Por la eso estamos los abogados imposibilidad. y el derecho. Sí, Claro, para eso estamos acá justamente para debatir y quizás entre Debatir, todos tal cual. plantear supuestos, ¿no? Y enriquecernos. Lo que antes decía Aníbal, muchas gracias, doctora Arroyo. Lo que antes decía Aníbal, muchas veces se establece este tipo de reclamos como juicio contra el empleador por, obviamente, relaciones laborales extinguidas y no relaciones laborales en curso, entonces uno tiene los dos juicios, digamos, en uno. Entonces, la Claro, sí. relación laboral extinguida con el reclamo de esos salarios deficientemente registrados y a la vez con la RT, o sea, tenemos dos demandados y dos demandas en una, en donde probando uno ya tengo probado el otro, por ende ahí se hace más sencillo el tema de quiénes son los que tienen que pagar y hay pocos planteos respecto a la legitimidad. La Igual legitimación, perdón. para que quede claro, no considero que no se pueda, o sea, considero que Claro, se puede. poder se puede, claro. Simplemente por una cuestión de estrategia y a mí convencido yo prefiero ir por el sistema porque tengo la herramienta, porque el juez va a ser amigo de ese sistema, porque no tengo que plantear nada, simplemente voy por el sistema y listo. Y ahí, yendo por el sistema, sí, y esa es mi advertencia, eso sí creo que es advertible, no puedo demandar al empleador por la diferencia, porque eso implicaría, sí, la falta de legitimación pasiva, porque el empleador que tiene contrato de afiliación vigente no es sujeto pasivo del sistema. O sea, solamente lo sería en un caso de o autoasegurado o de no asegurado por pérdida o Lógico. caída del contrato. Ahí sí, ahí ya sería distinto. Claro, no tiene responsabilidad en que el empleador haya registrado deficientemente los salarios del trabajador, digamos, ¿no? Asegura en la medida de lo que se supone está registrado. Eso está claro. Bueno, voy a continuar también. El doctor Arroyo dejó otro comentario por un tema que estábamos charlando antes de fallecimiento. Tuvo un caso de muerte de COVID que luego determinada la causal por Comisión Médica Central, la RT no pagaba y consultada. La Comisión Médica Local me indicó que iniciara una divergencia porque no tenían trámite. Bueno, esto es un poco lo que siempre decimos. Yo creo que lo he repetido hasta el cansancio. No hay trámite que nosotros podamos iniciar. Vos también En realidad, has disertado sobre esto también, tema de los este es fallecimientos. el famoso caso fatal. En realidad hay un procedimiento. El problema es que es imposible acceder al procedimiento. No ¿Por está qué? reservado para nosotros, digamos, no está hecho para Claro. nosotros. O sea, en realidad sí, porque la 298-17, si no recuerdo mal, en el artículo 21,
te dice que vos podés, ante la reticencia de la RT, a iniciar el trámite. No se refiere específicamente al caso de muerte, sino que también dice los derechohabientes, pero el problema es que para hacerlo te exige que tengas el acuerdo. Eso es lo que iba a decir. Ninguna RT te va a dar el Claro. acuerdo. Primero te tiene que El convocar. acuerdo ya está, si tenés el acuerdo, la RT lo va a presentar, ya no necesitamos nada de nadie, El digamos. problema es que no te convoque. Claro. Yo creo que frente a eso, la situación es poner en mora a la RT y después pedir el acceso a la justicia, el acceso irrestricto a la justicia. ¿Cómo pones en mora a la RT? Bueno, hay que notificarle, por supuesto, todo por Telegrama Obrero, que afortunadamente tenemos el Telegrama gratuito obrero, para reclamar a la RT, diciendo, yo soy el derechohabiente, acreditar el carácter y poner a disposición toda la documentación que acredita el carácter de derechohabiente, y recién ahí vamos a poner en mora la RT. Recién ahí, porque si no la RT siempre va a decir, yo no estoy en mora, y así algunos presidentes ya lo han dicho, porque no me acreditaron el carácter de derechohabiente. Entonces, acreditado el carácter de derechohabiente y diciéndole, señores, yo soy derechohabiente, estos son los documentos que tengo a disposición, se los entrego donde usted me diga, y además lo intimo a que se expida a si va a iniciar o no el procedimiento de pago ante la comisión médica por caso fatal. Bajo apercibimiento que si usted no lo inicia, iniciaré mi acción ante la justicia. Entonces ahí sí usted puede ir a la justicia y pedir la apertura de la vía judicial. ¿Por qué? Porque el sistema no se lo permite de otra manera. Entonces hay un bloqueo de acceso a la justicia, derecho humano básico, que ya se están viendo bastantes precedentes que están abriendo la instancia frente al caso fatal. Pero es un problema el tema del caso fatal. Sí, eso es fundamental, poner en mora a la RT, que creo que en muchos casos, yo también he leído mucho sobre eso, primero porque he tenido que estudiarlo por casos propios, pero también después para desarrollar el tema, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Porque a raíz del COVID también hubo muchos de este tipo de casos. Y poner en mora el RT es la manera de acceder luego más fácil a una instancia judicial sin que un juez nos diga, ok, pero vos nunca entregaste la documentación que hay que entregar de acuerdo al artículo 4 de la 2673 y su decreto reglamentario, que también es el 4. Es decir, tenemos que cumplir, aunque nos parezca muchas veces excesivo, pero también para salvaguardar la suerte, digamos, de un posible rechazo de la demanda en una instancia judicial. Así que tiene que ver un poco con eso, es lógicamente a veces excesivo, ¿no? También la documentación que piden, dependiendo de la relación que haya, es excesiva muchas veces y de difícil cumplimiento. Así que eso queda claro, que a veces es difícil poner a disposición la documentación y más cuando son convivientes que tienen ciertas características la exigencia de la prueba, ¿no? Pero bueno, tiene que ver un poco con todo eso. Voy a leer después de esto lo que tenía en el chat de Alba Correa Lizarraga, que dice, sí, Aníbal. Perdón, el doctor Sí. Arroyo me parece que levantó la mano de nuevo, no sé si... Perdón. Yo no puedo desmutear. Sí. No sé si ¿Vos? querés, María, seguir y ahora yo luego le doy la palabra Dale, al doctor. lo leo lo de Alba y ahí damos lugar al doctor que pueda hacer su comentario. Bueno, respecto a las sumas no registradas, debe ser sí o sí una acción declarativa, dice, o puede ser una demanda por despido, ahí lo que decíamos recién, donde se reclama. Además, los pagos no registrados. Aníbal, te dejo responder. Por supuesto, sí. De hecho, en la mayoría de los casos se ve así, o sea, donde hay una conexidad entre los expedientes que se plantean. Se puede hacer por conexidad, se puede hacer todo en el mismo expediente, dependiendo de la jurisdicción y lo que el Código Procesal te permita. Yo creo que lo más prolijo es hacer dos expedientes separados y ofrecerse como prueba instrumental uno del otro. O sea, porque en definitiva lo que yo necesito es la declaración. De hecho, el juicio solo que yo le hago al empleador, donde, imagínense, en lo que era la vieja 24013, donde planteo la remuneración superior o la base de cálculo que me va a dar todas las indemnizaciones, ese mismo título declarativo que voy a tener en la sentencia, donde no participó la RT, puedo usarlo en los términos de esta resolución. Ahora, lo más prolijo es invitarla a la RT, de alguna manera, a que tenga participación en el juicio para que después no nos plantee la inconstitucionalidad de la resolución, de que no se le permitió el debido derecho de control y defensa. Bueno, yo creo que lo más prolijo es tener dos juicios, uno contra el empleador
y otro, o sea, uno contra el empleador de todos los planteos del contrato de trabajo y otro contra el empleador donde se utilicen como prueba instrumental cada uno de ellos, ¿no? Perfecto, bueno, respondido entonces. A ver si yo puedo hacerlo. Ahí le estoy tratando de dar audio, María. Ah, ok, dale. Ahí está. Ahí estamos, ahí está, doctor, Ahí gracias. estamos. Me parecía útil ver, vos llegaste hasta la mitad de mi comentario. En la segunda parte, por ahí daba un poquito más de data. Eh, a mí la Comisión Médica Local, cuando me dijo que no existía un trámite específico, fueron, averiguaron, cabildearon entre ellos y me dijeron, inícielo otro nuevo como divergencia. Se Y lo tramité, archiva, pero... ¿eh? se ¿Qué archiva. divergencia puede tener una muerte, digamos? Se Claro, lo archiva tramité. la divergencia, ya lo hemos visto en otros casos de fallecimiento, se archivan. Claro, no, no, o sea, lo tramité y no sirvió de nada porque no citó audiencia del servicio de homologación. Yo le insistía en que cite Pero no va por divergencia. El problema es que los propios empleados de la superintendencia no tienen ni idea de lo que se tiene que hacer en todo caso. Lo que tendrían que haber hecho es ellos intimar, iniciando una gestión independiente de cualquier trámite que usted pueda iniciar a la RT Lo a ver qué pasó hicieron, con esto, nada más. pero lo gracioso es que hicieron todo el trámite de la 398 hasta llegar, e inclusive hicieron audiencia médica, y yo le digo, ¿están citando audiencia médica a un muerto? ¿De qué estamos No, en los hablando? casos que yo vi se archivó antes, no llegó a tanta locura. No, no, No puedo a ver, creer. lo citaron a los padres del muerto y No, no, hicieron cualquier gansada y cuando no, llega al no. final yo les digo, bueno, ahora pasen o a los secretarios técnicos letrados para que determinen la procedencia o para que, mejor dicho, no, la procedencia ya estaba determinada en el trámite anterior por la Comisión Médica Claro. Central, sino para que el servicio de homologación, así como lo hace con cualquier incapacidad, haga el cálculo y nos cite a la audiencia. No, directamente volvieron a declarar lo mismo que la Comisión Médica Central. Claro, no, pero no había manera que ese Entonces, caso siga ese con un trámite no sirve de sí. nada. Y después cuando No. hice la intimación que dice Aníbal, para constituirlos en mora, después de haber perdido tiempo con esa divergencia, los constituyo en mora y después me vuelven a pedir todo y le digo, está en el trámite en el que ustedes participaron, está toda la documentación, no me jodan, ya está. Y no, no hay caso, no hay caso. Pero doctor, ahí usted no En inició este momento me estoy ahí no inició, peleando, todavía me sigo peleando con la RT porque me sigue pidiendo por afuera y yo le digo, está todo en el expediente, vos ya participaste del doctor, expediente. inicie la demanda. ¿Usted inició demanda? Sí, bueno, hay ¿No algunas la inició? particularidades por las cuales no quiero iniciar la demanda que no vienen al caso, Ok, Ok. pero ¿y cuál es la RT, doctor? ¿Nos quiere contar? provincia. Ok, bueno, yo estoy en un caso así más o menos parecido, pero con otra RT, donde la documentación estaba en un montón de lugares y ellos decían, ah, pero a mí nunca me la dieron. Bueno, nada, habría que iniciar juicio, usted sabrá por qué Hay no. que consignarla, si no la aceptan a la documentación hay que consignarla judicialmente y pedir la apertura. O sea, Claro, pero yo tenía un caso parecido del doctor en donde ya se había iniciado una demanda y estaba toda la documentación acompañada, como documental, la RT había contestado la demanda, o sea, estaba todo, o sea, la puesta en conocimiento estaba, digamos. Lo que pasa es que la mala fe de la RT llega a punto tal de desconocer lo que es cosa que imposible piensen ustedes desconocer. que el pago de una muerte hoy, estamos hablando de mucho dinero. O sea, cada tiempo que pasa donde a usted le dilatan el pago es generación de lucro con ese capital. O sea, es la patria financiera vivida en las RT. Ustedes saben que el negocio de las RT no es cobrar la alícuota, es mantener ese dinero y no soltarlo. Pero cuanto más tiempo pasa, y sí, esto es a viva Claro, voz. sí, Nadie Pasa lo que sí. no es solamente documentación la que piden, también le hacen un ambiental hacen un Claro, informe ambiental es la con los concubina. derechohabientes. Hay concubino en el medio, No, no había, ¿no? pero no ¿Qué le hijo? creen, pero no le creen. Entonces, Bueno, como no creen en las manifestaciones de los derechohabientes, que son los padres, sí, ya ¿qué casuística, hacen? sí. Quieren Ah, hacer son la los padres investigación, del... Ok, son los Claro, quieren padres hacer del la investigación fallecido. ellos. bien. Bueno, sí, todos creo que hemos tenido algún caso cercano así complejo, bueno, de fallecimiento se dan muchas estas cosas y por supuesto fuera de lugar e injustas, ¿no? Para los familiares del fallecido. Bueno, gracias doctor, muchísimas gracias por su participación.
Bueno, voy a seguir, creo que tenía una preguntita más de Pamela Bertoni. Dice, el reclamo por la diferencia solo es en comisión médica para el caso de cuando no es obligatoria previamente pasar por comisión médica antes del juicio. Quizás Pamela se refiere a alguna jurisdicción donde no esté adherida a la ley. A ver, Aníbal, si vos querés Claro, responder. dos escenarios. Eh, una puede ser una jurisdicción que no esté adherida y otra puede ser jurisdicciones donde la situación, por ejemplo, de los trabajadores clandestinos tenga acceso irrestricto a la justicia, como por ejemplo Santa Fe. Santa Fe cuando adhiere en la ley de adhesión determina que en el caso del trabajador, en todos los supuestos del artículo 28, perdón, en todos los supuestos del artículo 28 de la LRT, el trabajador tiene acceso irrestricto a la justicia, mientras que en otras jurisdicciones aplican la ley nacional y la ley nacional dice, no, no, espere, el acceso irrestricto a la justicia es empleo clandestino y además empleador con contrato de afiliación no vigente, lo cual es una locura que se lo obliga a transitar a un trabajador por comisiones médicas cuando la comisión médica no tiene facultad alguna para determinar la existencia de un contrato de trabajo. Yo creo que la pregunta refiere a cualquiera de esas situaciones y por supuesto que en un juicio ya se plantea directamente en la demanda. Claro, pensando en la pregunta, más allá de si la colega quiere tomar la palabra, creo que refiere a qué pasa si yo voy con una sistémica, una demanda sistémica contra la ART, ¿puedo plantear esto? Bueno, yo creo que si no traes al empleador de alguna manera, no lo podés hacer. O sea, siempre vas a tener que traer para una condena de una remuneración de vengada superior, siempre va a tener que traer al empleador. Entonces creo que en el planteo judicial, o bien haces un expediente paralelo, o sea, por conexidad contra el empleador, tendiente a aprobar la remuneración de vengada superior, o bien en el mismo juicio lo demandás con ese doble objeto que decíamos. O sea que por supuesto que nadie te va a poder exigir esa reserva que hablábamos antes, porque justamente no tenés la instancia previa obligatoria. Pero la herramienta del artículo 5, que te da la 899-17, por supuesto que si la tenés en un pseudo trámite administrativo, la tenés claramente en una acción judicial. Yo no tengo dudas sobre eso. Bueno, respondido entonces, muchísimas gracias. Creo que bueno, no han quedado más preguntas en el chat. Muchas gracias, Aníbal. Muy esclarecedor tu interpretación del día de hoy. La verdad es que, si bien como vos empezaste diciendo que hace un santafesino hablando de un fallo de de la Suprema Corte, yo creo que vos sabías perfectamente, quizás mucho más de muchos de los que estamos acá, de lo que estábamos hablando con este fallo de la Suprema Corte, porque ya lo habías escrito años antes de que salga. Así que eras el indicado para estar acá comentando este fallo. Y la verdad, muchas gracias. Un honor tenerte porque sabemos de tu calidad académica y humana, por supuesto, y es siempre grato tener gente como vos acá con nosotras. Gracias a Agustín Elías también por estar. Hay siempre de backup para todo lo que pasa en el Zoom. Gracias a todos los que están presentes. Te dejo, Aníbal, que te puedas despedir. Bueno, muchas gracias a ustedes. En primer lugar, gracias a todos los que están acá, porque este es un sistema que solamente lo logramos mejorar de a poquito entre todos nosotros, entre los operadores. Fíjense que es la norma con más inconstitucionalidades que tiene como récord en la legislación argentina. Y eso gracias a los operadores jurídicos. Gracias a que nos capacitamos, que le damos la vuelta, que peticionamos, que decimos, no nos lo van a dar, pero vamos igual, planteamos, si no, no hubiera habido nunca los fallos que hubo y que han mejorado en definitiva el sistema, que fuimos arrastrando hasta lograr algo más o menos razonable, sin perjuicio que todavía tenemos mucho para lograr, y no solamente para lograr, sino también para defender, porque no se olviden que también estamos con un problema de que vienen por esto. Sí. Y cierro con esto, Tenemos presente el también eso nosotros desde Abogado de la baremo, Escuela. está siendo reformado el baremo, la forma Sí, de analizar las prestaciones, bueno, sí. cuestión que, bueno, agradecido realmente, Mariela, que me hayas Un invitado, honor. para mí siempre un gusto, así que bueno, a disposición. Gracias. Gracias, gracias. Te vamos a volver a invitar en algún momento. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, gracias a los presentes. Un honor tener acá al doctor Aníbal Cuadrado. La verdad es que nos damos estos lujos. Así que muchas gracias a todos y saludos. Adiós. Chao, gracias. Adiós. Chao.